Bueno, chicos, pues aquí estamos, una tarde, mañana, noche más, lo que sea esto. A ver, un segundo, que esto me lo coloco mal. ¿Sí? Es un poco, me ha hecho un poco tarde. Em, a ver, os cuento. Estamos viendo el tema 11. Hemos visto en este tema 11, bueno, os hice una introducción en la sesión que correspondía el lunes. Luego, posteriormente, estuvimos viendo la perspectiva global de la economía. Os estuve explicando que esto de los ciclos económicos y lo estuve relacionando con el COVID-19, la crisis del 29, la crisis del 73, la crisis del año 2008, o esa crisis financiera como consecuencia de la especulación. Y luego estuvimos viendo esto de qué mueve la economía, ¿no? Los tres factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender el contexto en el cual nos están dando una noticia económica. Lo que tenemos que entender aquí básicamente es las fuerzas del mercado, las perturbaciones externas y la actuación de los gobiernos, ¿no? Es decir, todo esto es lo que va a hacer que se forme un precio determinado en un momento dado, que alguna persona pueda cobrar o no pueda cobrar un sueldo, que tengamos más o menos desempleo, etcétera. Todo esto que tenéis aquí, de alguna forma, engloba toda la situación que se va a encontrar un país, ¿vale? Estos factores influyentes van a determinar la realidad económica de un país y a partir de estos me van a fijar unos objetivos de cara a unos años, que es lo que tiene que ver el texto que os he puesto para la actividad de aula que tenéis que entregar junto con unos ejercicios que voy a poner que ahora veremos y lo hubiéramos hecho pues en la actividad de hoy, en la actividad del viernes, ¿vale? O sea que bueno, yo tranquilamente os pongo aquí el material y vosotros pues el fin de semana si queréis y si no, aprovechando esta misma clase, intentáis hacer esos ejercicios que vais a ver que no son muy complicados, que son sencillos, ¿vale? Para poder verlos, tenéis que utilizar primero la teoría que tenéis aquí del Producto Interior Bruto, lo que es consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. Y luego, posteriormente, es un ejercicio igual que este. Son las mismas preguntas, os las hago de otra forma, cambio un poco los datos, pero es exactamente igual, como el que hemos resuelto en la clase anterior. Ya lo que vamos a ver es que el PIB se compone de ese consumo, de esa inversión y de ese ahorro, ¿vale? De todos esos que tenemos ahí, no, el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, ¿vale? De todos estos que tenéis aquí, los que vamos a estudiar, los que realmente son importantes para nosotros, los que tienen mucho impacto en la economía, son el consumo privado, uy, perdonad, eliminad, son el consumo privado y luego por otro lado la inversión. Es decir, vamos a estudiar estos dos que tenéis aquí. Y dentro del consumo privado vamos a estudiar una cosa, vamos a estudiar una relación, que es la relación que hay entre el consumo y el ahorro. Y muchos de vosotros me diréis, el profe, pero grullo, claro, lo que no consumo lo ahorro, por supuestísimo. Acordaros que cuando hablamos de consumo privado lo vamos a relacionar o lo relacionamos con la idea de familias, ¿os acordáis, verdad? Es decir, aquí tendríamos las familias. Y cuando hablamos de inversiones, fundamentalmente lo vamos a relacionar con qué? Con la idea de empresas de alguna forma, ¿vale? Luego veréis que eso tiene sus matices, que esto tiene sus, ¿cómo se llama esto? Esto tiene sus condicionantes y sus circunstancias, pero fundamentalmente las familias lo relacionamos con el consumo privado y las empresas lo relacionamos con la inversión, con la salvedad de que la vivienda la compran las familias y forma parte de la inversión, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a ver entonces aquí en esta sesión del día de hoy? Lo que vamos a ver es, por un lado, un pequeño ejercicio para que veáis cómo se calcula una inversión de una empresa, o qué es lo que tenemos que tener en cuenta, lo vamos a ver de una manera muy sencillita. Y luego, por otro lado, pues nada, os pongo esa actividad de aula que hubiera propuesto para la clase de hoy y básicamente pues es un pequeño texto donde tenéis que identificar pues, una serie de indicadores. Bueno, vamos viendo tranquilamente. Dice, en la macroeconomía el consumo es el gasto total realizado por las familias en bienes y servicios en un determinado periodo. Incluye bienes duraderos, como son los muebles, los automóviles, y no duraderos, como son los alimentos, los viajes. De alguna forma incluye bienes y servicios. No incluye compra de vivienda, que se considera gasto de inversión, y el consumo representa casi el 60% del PIB de nuestro país. Es decir, todo lo que se consume en nuestro país, ese 60% vía consumo. Todo lo que se consume en nuestro país, ese 60% de lo que se ha producido, ¿vale? El 40% restante, pues son inversiones, es gasto público y lo que me queda entre la diferencia son las exportaciones netas. Recordad que si mi economía no fabrica todo lo que necesito, lo tengo que importar, lo compro de fuera. Y si mi economía es capaz de fabricar más de lo que yo necesito, soy capaz de exportar, lo vendo fuera, ¿vale? Por tanto, una economía está fuerte cuando fabrico para mí y para los demás. Y una economía es dependiente
podemos decir débil, aunque no me gusta utilizar la palabra débil porque en realidad a día de hoy la economía está muy globalizada, con lo cual todas las economías de una forma o de otra son muy dependientes entre sí. Fijaos el caso de China con Estados Unidos, con Europa. Es ella la que sufrió las primeras consecuencias del coronavirus y mucho antes de que llegara a nosotros, nosotros ya estábamos sufriendo las consecuencias de que China no estuviera produciendo, ¿vale? Y son economías fuertes. Alemania es una economía fuerte, Estados Unidos es una economía fuerte, pero son economías muy dependientes entre sí gracias a la globalización, que también vamos a estudiar en este tema. Llegaremos a ella también, ¿vale? Por tanto, ese consumo que os digo, que es el 60% del PIB de nuestro país, y esas exportaciones netas, que no tenéis que relacionar con la idea de que somos fuertes o somos débiles, sino que lo tenéis que relacionar más bien con la idea de que somos dependientes o somos independientes, pues el consumo lo que viene determinado, viene articulado, viene caracterizado por tres factores. Una persona consume más si tiene más salario. O una persona consume más si obtiene más rentas del capital. Es decir, intereses. Tengo dinero, lo he prestado y me han devuelto unos intereses. O yo voy a poder consumir más si el dinero que me están devolviendo de mis intereses es más grande. O por ejemplo, renta de la tierra. Si en lugar de tener alquilado un piso, tengo alquilado 10, pues voy a poder vivir mejor, ¿no? Voy a poder consumir más. ¿De qué más depende el consumo? Os lo pongo ahí, los tipos de interés y las facilidades para obtener créditos. Fijaros, cuanto menor sea el tipo de interés, más fácilmente puedo acceder a un crédito, ¿vale? Es decir, tú te quieres comprar un coche y no te llega el dinero por los motivos que sea, pero tienes un sueldo, no tienes liquidez en ese momento y dices, bueno, pues voy al banco y voy a preguntar, ¿no? Tengo mi presupuesto, sé más o menos que puedo llegar sin ningún problema a fin de mes, me puedo plantear comprarme ese coche. Y si no me lo puedo plantear, pues a lo mejor me compro un bien inferior, ¿no? Me compro un coche de segunda mano. Me voy al mercado de limones, al mercado de tartanas y me compro un coche de segunda mano y ya me llegarán mejores condiciones o mejores situaciones, ¿no? Por tanto, me voy al banco y le pregunto por el tipo de interés. Si quieres el coche, un 15%. Y dices, pues mira, pues coges el coche y el préstamo y te lo metes por donde te quepa, porque no te lo puedo pagar, ¿vale? Si el tipo de interés es muy alto, no se incentiva el consumo. Si el tipo de interés es muy bajo, sí se incentiva el consumo, ¿no? Es una de las razones por las cuales los tipos de interés en Europa han estado tan bajos desde la crisis del año 2008. Es decir, han estado prácticamente por los suelos para ver si de alguna forma conseguíamos incentivar el consumo de las personas. Que eso lo vamos a ver en las políticas que maneja el gobierno precisamente para eso, para intentar que la gente consuma, compre más, perdón. ¿Qué más cosas nos encontramos? El ciclo vital. Os pongo ahí que los jóvenes acciones y los acciones son y los ancianos son más propensos a gastar. Bueno, en fin, estas cosas que pone vuestro libro son las cosas que a mí me gusta cuestionar. Bien, sí, un joven y un anciano sí, claro que es más propenso a gastar, pero a lo mejor porque no gana tanto como una persona que está trabajando. ¿Cuál es la idea que tenemos aquí? ¿Cuál es la idea que metemos por medio? ¿Cuál es la idea que se intenta vender el libro? Pues que son personas que como tienen más tiempo de ocio, pues disponen más recursos asociados al consumo, ¿vale? Sobre todo los ancianos, una vez que se jubilan, pues ya no reciben ingresos. Prácticamente todo lo que hacen es gastar el dinero de su pensión, de su jubilación. Reciben esa pensión, esa jubilación y son más propensos a gastarla. Total, para lo que me queda en el convento, ¿no? Pues me gasto el dinero y lo disfruto en mí. Bueno, puede tener su sentido. Y una persona joven porque a lo mejor no tiene esa expectativa educada o esa expectativa creada de, vale, mejor renuncio al dinero hoy para consumirlo el día de mañana. Claro, pero te puedes encontrar jóvenes que son perfectamente capaces de no gastarse todo el dinero que tienen, porque son capaces de ver esa expectativa o ese beneficio que van a obtener el día de mañana si renuncian al consumo hoy, ¿no? Pero bueno, yo fundamentalmente me quedo con las dos primeras ideas. La otra del ciclo vital es un sí pero no, ¿vale? Lo puedo justificar, pero se puede rebatir, además se puede rebatir muy bien. Y gracias precisamente a la crisis del 2008. Vosotros mismos os estáis criando, es decir, no sabéis lo que es un país sin crisis. Por tanto, yo creo que vosotros, más que nadie, vais a llevar en el ADN esa necesidad de ahorrar y de no gastar, de intentar hacer todo lo posible por retirar siempre un poquito de dinero por si mañana las cosas vienen peor o vienen mal, pero solamente por lo que habéis aprendido en vuestra infancia. He visto que las cosas en un momento determinado, por cualquier circunstancia, no eran todo lo buenas o no estaban todo lo bien que a vosotros os estaban transmitiendo, os hubieran gustado que fueran o lo que sea, ¿no? Por tanto, es algo que a lo mejor pues llevéis vosotros en el ADN. Por tanto, este ciclo vital pues es cuestionable. Yo me quedaría, por supuesto, con los dos primeros, ¿vale? Cuanto más dinero tengo, más voy a gastar.
hasta un punto. Hay gente que cuando tiene más dinero, pues entonces es cuando decide, bueno, pues ya no gasto más, pues tengo todas las cosas cubiertas, voy a dedicarlo al ahorro. Y luego, por otro lado, los tipos de interés. Cuando los tipos de interés son muy altos, mira, no voy a pedir un crédito, un préstamo para comprarme un coche. Pero sí le voy a preguntar al banco, oye, ya que tienes el tipo de interés tan alto, ¿cuánto me das por un depósito de ahorro? Pues ese dinero se pone y se mantiene inmovilizado. Cuando bajan los tipos de interés, en cambio se incentiva el consumo. Ahora es más barato poder comprar las cosas. ¿Qué es el ahorro? Pues el ahorro es la contrapartida del consumo. Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado y lo estuvimos viendo fundamentalmente cuando estuvimos calculando el presupuesto. ¿Os acordáis que os decía, cuando hacéis un presupuesto, que el ahorro lo podéis considerar como un gasto más, un dinero que retiráis y que no gastáis? Por tanto, ese ahorro es el complemento del consumo cuando obtenemos una renta, ¿vale? Lo que ahorro más el consumo es mi renta, ni más ni menos. Aquí os dice que el ahorro, al igual que el consumo, aumenta cuando lo hace la renta. Sí, claro, si tengo más renta, hay una parte que aumenta de consumo y hay una parte que puede aumentar de ahorro. Eso va a depender de la propensión marginal que tengamos cada uno a ese consumo y a ese ahorro. Hay gente que le sube mucho la renta y inevitablemente dice voy a ahorrar, y otros que le suben mucho la renta y dice inevitablemente voy a consumir. Por tanto, va a estar en función de cada uno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si gano 100 y yo mi proporción marginal al ahorro es un 0,8, es decir, me gasto 80 euros en consumo, ahorro 20. Si posteriormente gano por las circunstancias que sea 120, es lo que viene aquí. Lo que os intento explicar cuál es el razonamiento que hay detrás de que sube el consumo y de que sube el ahorro. Mirad, si yo por ejemplo gano 100, ¿vale? Y me gasto 80, ahorro 20. Y habéis dicho, ¿y para eso sacar la calculadora? Madre mía, ¿no? La propensión que tengo al consumo es de un 0,8, ¿vale? 80 entre 100, un 80% de lo que gano me lo gasto. Imagina que te suben el sueldo de 100 a 120 y tú mantienes tu propensión marginal al consumo. Vale, pues en ese caso gasto 96. ¿Cuánto has ganado? 120. He seguido consumiendo lo mismo. He seguido manteniendo mi propensión marginal al consumo. He ganado más, he comprado más, pero proporcionalmente he mantenido la proporción que tenía antes. ¿He comprado más cosas? Sí, por supuesto. Pero mi propensión sigue siendo lo mismo. Gasto el 80% de lo que gano. Como gano más, gasto más. Y la inevitable es que esos menos 24 que tenéis ahí es el ahorro. ¿Cuánto ahorrabas cuando ganabas 100? 20. ¿Cuánto ahorras ahora que ganas 24? Si mantiene la propensión marginal al consumo, ahorro más. Es lo que se intenta decir este párrafo que tenéis aquí, ¿vale? Y por otro lado, tenéis que ¿cómo se llama? El ahorro tiene una relación positiva con el tipo de interés, ya que al aumentar tendremos más incentivo para el ahorro, lo que os acabo de explicar. Me voy a comprar un coche. ¿Cuánto es el tipo de interés? Un 15. Pues mira, en lugar de darme dinero, te lo voy a dar yo a ti porque me va a interesar que dentro de un año me devuelvas mi dinero con ese 15%. No suelen ser así las cosas. Si tú vas a pedir un préstamo es porque te hace falta, no lo pides por capricho. Eso está clarísimo. Y si tienes el dinero, pues en ese momento no se lo pides al banco, justo todo lo contrario, ¿vale? Te lo gastas en ese coche que necesitas. Es simplemente para que entendáis, para que veáis la diferencia. Si el tipo de interés está muy bajo, se incentiva el consumo. Si el tipo de interés está muy alto, se incentiva el ahorro. Pero simplemente por el tipo de interés que te están dando. Cuando consumo, estoy pidiendo dinero prestado. Cuanto más bajo sea el tipo de interés, menos dinero tendré que devolver al banco. Cuando el tipo de interés está alto y cuando tengo dinero ahorrado, cuanto más dinero me dé el banco por mi dinero ahorrado, más me va a interesar dárselo, porque el día de mañana voy a recuperar más dinero que si lo dejo debajo del colchón. ¿Entendéis? Es el fundamento que hay detrás de todo esto. ¿Qué son las inversiones económicas? Las inversiones suponen la adquisición de bienes de capital con el fin de producir otros bienes. ¿Os acordáis cuando hacía buen tiempo, allá por el mes de septiembre, y me metía en clase con vosotros? Hicimos un ejercicio bueno, en la proyección y pusimos una serie de bienes. ¿Os acordáis cuando pusimos la pizza y el horno de producción? Sí, más o menos, que seguro que más de uno y más de dos diría aquello de que hambre, ¿no? Segurísimo, vamos, estoy convencido de que lo dijeron. Ese horno de producción es el bien de capital, ¿vale? Siempre que yo compro para producir, estoy invirtiendo. Porque ¿cuál es el objetivo de comprar un bien de capital? ¿Cuál es el objetivo de comprar un bien de producción? El objetivo es fabricar algo. ¿Y yo para qué voy a fabricar algo? Porque como empresa voy a maximizar mi beneficio. Por tanto, siempre que esté comprando un bien que me permita fabricar algo, estaré invirtiendo. ¿Y por qué? Porque estoy renunciando a ese dinero
con la expectativa de que aquello que yo voy a realizar me va a dar más dinero que el que tengo a día de hoy. Voy a montar un negocio, voy a montar una tienda. Lo monto porque es que estoy muy ocioso y no tengo nada mejor que hacer. Un jamón que te comas. Tú montas un negocio, montas una tienda, porque consideras que esos 5.000 euros que estás invirtiendo en tu tienda todos los meses te van a venir 5.600 o 5.800 o 7.000 euros y me saco 2.000 euros, que es mi sueldo, que es mi beneficio, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Con sus matices, y eso tiene sus matices, pero para que lo entendáis, yo invierto dinero en esa tienda, en ese negocio, con la esperanza de que me devuelva más dinero. No es ni para pasar el rato, ni para pasármelo bien, ni para relacionarme con la gente. Es porque lo estoy invirtiendo con la esperanza de que me devuelva un beneficio. Es la idea que hay detrás de la inversión, ¿vale? Cuando yo consumo, no estoy persiguiendo un beneficio como tal. Estoy satisfaciendo una necesidad. No estoy persiguiendo obtener un beneficio a cambio económico, ¿vale? Bueno, yo compro pan y el único beneficio que voy a tener es el no morirme, ¿no? O beber agua es el no morirme. Es un consumo puro y duro. Otra cosa es que yo esté comprando los materiales para hacer pan y se lo voy a vender a otras personas con la intención de sacar un beneficio. En ese caso estaré invirtiendo. ¿Veis la diferencia? Si yo cojo y compro harina, compro levadura y compro agua, sal y amaso y ese pan es para mí, es consumo. En cambio, ese pan es para mí, que bien me ha quedado. Ese pan es para mí, es consumo. En cambio, si yo lo que hago es comprar esos materiales, compro un horno de piedra y encima pongo un mostrador en una tienda o un local comercial con la intención de vender ese pan, ahí lo que estoy haciendo es invertir. Es decir, ese consumo como tal, el objetivo final que tiene es persigue un beneficio, persigue obtener una rentabilidad a cambio, ¿vale? Lo que pasa es que en economía lo tenemos que diferenciar claramente. Aquello que yo compro para consumir es consumo y aquello que yo compro para incrementar la cantidad productiva, la capacidad productiva para producir otros bienes es riqueza. Y eso tiene que ver con los bienes de producción, con los bienes de capital. Esa es la idea que hay detrás de la inversión. Las inversiones de las empresas, maquinarias y edificios constituyen su capital productivo. Se hacen para incrementarlo o renovarlo como consecuencia de su desgaste o depreciación, ¿vale? La inversión como componente del PIB está formada por las inversiones en planta y equipo de las empresas, así como la adquisición de viviendas por parte de las familias. Su suma supone en torno al 20% del PIB español. ¿Y la inversión de qué va a depender? Otra vez va a depender de los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, no se invierte. Las empresas no les sale rentable invertir porque hay que devolver mucho dinero al banco. Y de la confianza en el futuro. Esto es una palabra y meterla a fuego, ¿vale? Ya la vimos en su momento cuando estudiamos la bolsa y siempre va a estar en la economía. ¿Qué es esto de la confianza en el futuro? Las expectativas. Si las expectativas son buenas y las empresas consideran que las personas van a demandar un determinado producto, invierten. En cambio, si las expectativas no son buenas, no se invierte, ¿vale? Las expectativas es algo que juega a favor y en contra de la economía, parece que es algo como muy heterogéneo, como muy abstracto, como algo que, bueno, vale, pues es un a lo mejor, es un tal vez. No, simplemente es la expectativa que se tiene en un momento determinado con respecto a algo. O sea, por ejemplo, cuando aparecieron los móviles, las expectativas que se tenía con respecto a ellos eran muy buenas. ¿Por qué? Por todo lo que significaban. Significaba estar en continuo contacto con otras personas, significaba tener un montón de aplicaciones en la mano, tener en la cámara del móvil, tener juegos, tener un montón de cosas. Por lo tanto, las expectativas eran buenas. Pero simplemente por lo que revertía, ¿no? Porque analizándolo objetivamente, había unas expectativas positivas. En cambio, si te pones a montar un negocio donde tú lo que vas a hacer es vender unas gafas con unos limpiacristales aquí, pues dices, pues a lo mejor ¿cómo se llama esto? El día de disfraces, pues a lo mejor todavía, ¿no? Tiene un pase, pero las expectativas que hay puestas en esas, pues seguramente no sean tan positivas como en otros productos, ¿vale? Las inversiones, por tanto, producen efectos positivos que se multiplican por toda la economía. Por ello, cuando la economía va mal, se puede reactivar con muchas inversiones, se puede reactivar con dinero. Pero hay que saber hacer bien las inversiones. Es el ejemplo que ya os he puesto alguna vez. Ahí tenéis el ejemplo del Pau de Aranjuez, tenemos el ejemplo del aeropuerto de Castellón. Son inversiones que no se han hecho bien, se han equivocado, no se han hecho de la forma adecuada y han significado, en lugar de una inversión, pues una pérdida de dinero. En cambio, otras inversiones están muy bien hechas. Todas esas ferias de congresos, todas esas ferias que hacemos para atraer a empresas de fuera para que vengan a nuestro país, pues significa dinero, dinero que entra de alguna forma, ¿vale?
Fijaros, ¿qué mueve la economía? Vamos a ver esto del PIB y sus componentes, la inversión. ¿Cuándo se hace? Una empresa va a realizar una inversión siempre y cuando la rentabilidad que obtenga a cambio de esa inversión sea mayor que el coste de hacer frente a dicha inversión. Y aquí os he puesto, pues nada, un pequeño ejemplo. Tenéis una empresa que ha echado números, ha echado cuentas y se da cuenta de que si lleva a cabo un proyecto en el que invierta 200.000 euros, le va a rentar todos los años 20.000 euros. Bueno, pues hacemos 20.000 entre 200.000 y ese proyecto tiene una rentabilidad del 10%. Fijaros, invierto 200.000 con la esperanza de obtener 20.000 todos los años, con lo cual al cabo de 10 años habré recuperado ese dinero y si todo sigue funcionando, a partir de ese momento todo el dinero que yo obtenga ya es dinero limpio, de pelo y paja, por decirlo de alguna forma, ¿vale? ¿Cuándo me va a interesar realizar esa inversión, ese proyecto? Pues siempre y cuando la rentabilidad, ese 10%, sea mucho más grande que el coste del capital que le tengo que pagar al banco. Es decir, si yo gano un 10% todos los años y al banco le tengo que pagar un 11%, no lo voy a hacer. Es decir, yo no voy a estar trabajando para que el banco se lleve el dinero y encima yo tenga que poner de mi bolsillo eh, por lo que me ha prestado. ¿Cuándo voy a hacerlo? Cuando yo me quedo con una diferencia. Vale, este 10% tengo que asumir que una parte se la va a quedar el banco, hasta luego, por lo menos me va a quedar con ese 4% de diferencia, de beneficio, ¿vale? Pues esto mismo que os he hecho aquí, pues simplemente lo he puesto en la actividad de aula, para que lo miréis, para que lo penséis y para que lo desarrolléis. Fijaros que si comparamos ambas cifras, el beneficio que obtenemos en términos porcentuales es superior al coste que hemos tenido que pagar, por lo que la inversión me interesa, el 10 y el 6%. En términos absolutos, podríamos comparar los 20.000 de beneficio a los que deberíamos descontar los 12.000 que pagamos al banco en concepto de intereses por el uso de dicho préstamo, ¿no? ¿Lo entendéis? De los 200.000, si tengo una rentabilidad del 10%, quiere decir que saco limpios 20.000 euros de beneficio. En cambio, de esos 200.000, si no tengo dinero en mi bolsillo, se lo tengo que pedir al banco y el banco me dice, vale, es a un 6%, pues tengo que pagar 200.000 más ese 6% que son 12.000. Por tanto, ingreso 20.000, 12.000 se los tengo que pagar al banco, pues me quedo con 8.000 limpios de pelo y paja para mí. Ese 6% que tenéis aquí, ¿no? No, sería el 4% que tenéis de diferencia. Entre el 10 y el 6 os quedarían 4, 4 por 2, 8, los 8.000 euros que os acabo de decir. Bueno, aparte de esto de que mueve la economía, y ya para acabar con estos puntos, y ya simplemente os dejo con que preparéis vosotros la actividad de aula, resulta que a la hora de intervenir el Estado, ¿os acordáis cuando estábamos viendo el gráfico de los ciclos económicos? Y aquí en la recesión os decía que es cuando más se mira con lupa qué es lo que hace el Estado. Porque de lo que haga aquí el Estado en esta época de recesión es lo que va a marcar posteriormente el futuro de la economía en el momento de expansión. Si el Estado hace bien las cosas, esa expansión llegará antes. Y si el Estado no termina de dar con la tecla, no termina de acertar con lo que tiene que hacer, pues ese momento de expansión llegará más tarde, ¿no? Para eso el Estado dispone de una serie de medidas, de una serie de políticas. Por un lado tenemos unas políticas económicas que actúan en el corto plazo y por otro lado tenemos unas políticas estructurales que actúan en el largo plazo, ¿vale? Las del corto plazo son las que vamos a ver aquí. Las del largo plazo, pues son más estratégicas, mientras que las del corto plazo son más operativas, por decirlo de alguna forma. Las del corto plazo son las que en un momento determinado tú haces y se ve la consecuencia en un periodo de tiempo corto. En cambio, las estructurales, tú las haces, tú las trabajas y a lo mejor no ves la consecuencia hasta pasados unos cuantos años, ¿vale? Por ejemplo, una medida de corte estructural estaría relacionada con la educación. Yo por mucho que yo quiera cambiar las cosas en el corto plazo, hasta que no pasan unos años y veo la evolución de un número de alumnos, pero con el paso del tiempo, yo no voy a ver si lo que realmente estoy modificando en mi sistema educativo tiene un beneficio o no. De un año para otro no lo voy a saber, porque yo realmente estoy educando a la gente para luego incorporarla al mercado laboral. Si las modificaciones que estoy haciendo ahora realmente son buenas, pues hasta dentro de 20 o 25 años no voy a poder ver las consecuencias y no voy a poder estudiarlas debidamente. ¿Entendéis? Si lo que hago es en esa política de corte estructural, la estoy modificando continuamente, pues llega un momento que, bueno, pues tienes ahí un batiburrillo de cosas, pero no puedes ver cuál es la consecuencia que tiene con el paso de los años, ¿vale? No puedes ver exactamente cuáles son las medidas que son positivas y cuáles son las medidas que son negativas. En las de tipo coyuntural,
Pues hay unas que son inmediatas. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, que es una institución, la institución que tenemos a nivel de Europa, que controla el dinero en circulación y los tipos de interés, fija el precio del dinero, fija ese tipo de interés. Lo hemos visto, fija, por ejemplo, el precio del Euribor. Y además, por otro lado, fija los tipos de interés a través de, ¿cómo se llama esto? De unas operaciones que se hacen en el mercado, ¿vale? Esas políticas que lleva a cabo el Banco Central Europeo son a corto plazo, porque son inmediatas. Es decir, en el momento en el que yo fijo el precio del tipo de interés, los bancos lo ajustan porque no quieren perder dinero y ya en ese momento ya estoy viendo yo las consecuencias en la economía. Si subo mucho los tipos de interés, nadie quiere el dinero. Es decir, nadie lo utiliza, lo dejan ahorrado, porque da más dinero tenerlo ahorrado que tener que pagárselo al banco prestado. En cambio, cuando bajan los tipos de interés, lo que acabamos de ver con las empresas, empresas donde tenía una rentabilidad de un proyecto de un 5 o de un 6%, si el tipo de interés me baja a un 1 o un 2%, pues proyectos que antes no eran rentables sí lo son ahora y empiezo a realizar esas inversiones. Por tanto, esas políticas de corte coyuntural se ven en el corto plazo. Las políticas de corte estructural se ven en el medio largo plazo. Y os pongo aquí ejemplos, ¿vale? ¿Qué políticas existen coyunturales al corto plazo? Os he puesto la política fiscal, la política monetaria, de comercio exterior y de rentas. Política fiscal tienen que ver con los impuestos. Por ejemplo, cuanto más impuestos paguemos, menos consumo tenemos en disposición. Por tanto, cuanto más impuestos tenemos, menos van a producir las empresas porque menos tenemos para nosotros para consumir. O bien, tienen que ver con el gasto público. Cuanto menos gasto público haga el Estado, menos bienes y servicios públicos tenemos a nuestra disposición. Y cuanto más gasto público haga el Estado, más bienes y servicios públicos tendremos a nuestra disposición. Y además eso tiene un efecto multiplicador o una consecuencia. Cuando el Estado está aumentando el gasto público, lo hace para reactivar la economía. Es el ejemplo que os ponía del PAU, es el ejemplo que os ponía de una serie de cosas que realiza el Estado, por ejemplo, obras e infraestructuras. ¿Con qué idea? Mejorar las comunicaciones. Unas veces aciertan y otras veces se equivocan. La política monetaria, lo que se acabó de decir el Banco Central Europeo, en función de cómo se fija en el tipo de cómo se fije ese tipo de interés, si es muy alta, no hay consumo. Es decir, la gente no pide dinero al banco para llevar a cabo proyectos de inversión. En cambio, si el tipo de interés está muy bajo, sí pido dinero al banco para llevar a cabo esos proyectos de inversión. De comercio exterior, son decisiones relativas a las importaciones o las exportaciones. ¿Qué puedo hacer? Habéis visto la guerra comercial de Trump y China. Si yo lo que hago es poner trabas a la importación, es decir, estoy poniendo trabas para que no me entren productos chinos, a lo mejor lo que estoy haciendo es poner un impuesto. Todo lo que venga de China tiene que pagar un 10% cuando entre por la aduana. Ahí lo que estoy haciendo es limitar y mucho lo que me viene de China. China puede tomar la misma determinación con respecto a Estados Unidos, con lo cual se produce un daño colateral entre las dos partes. ¿Y el beneficio cuál sería? ¿Por qué se hacen estas cosas? Simplemente proteger nuestro comercio interior. Consideramos que haciéndolo así vamos a estar protegidos y en lugar de comprar algo que viene de fuera, lo compraríamos en algo que está aquí dentro. ¿Eso es bueno? Sí, en el corto plazo es bueno. Estamos generando empleo. Bueno, los datos le han dado la razón a Donald Trump. Pero ¿qué sucede en el medio y en el largo plazo? Que si tú no te estás relacionando con tu comercio internacional y tú no estás viendo lo que están haciendo otros, al final llega un momento que pierdes competitividad. No te estás desarrollando, no estás creciendo y puede llegar un momento en el que te estanques, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hay países, hay estados que lo que hacen es que juegan con las dos medidas, de apertura, de proteccionismo. Veremos en este tema exactamente qué son esas cosas. Y por otro lado, con los tipos de cambio. Con los tipos de cambio también podemos llevar a cabo, ¿cómo se llama esto? Políticas coyunturales de comercio exterior. Puedo bajar mucho el valor de mi moneda para que me compren. O puedo subir mucho el valor de mi moneda para yo comprar en el exterior, ¿vale? Ese tipo de cambio va a estar en función del mercado de divisas, de la oferta y la demanda y, bueno, por de una serie de factores. Por otro lado, tenemos también políticas coyunturales de rentas, como por ejemplo fijar un salario mínimo interprofesional. Si consideramos que la gente no gana lo suficiente o no llega a ese nivel de bienestar, fijamos un SMI. O aquí tenéis otras políticas que lo que hacen es tratar de controlar la inflación. Es decir, vamos a ver cuánto dinero hay en circulación, vamos a tocar los tipos de interés a través de la política monetaria y vamos a hacer todo lo posible porque esa inflación esté controlada. O como ha pasado ahora con la crisis del coronavirus, que se han llevado a cabo una política de precios de rentas. ¿Con qué? Con las mascarillas. Han establecido un precio máximo con el fin de que no haya abusos y que todo el mundo pues, pueda acceder, ¿vale?, a esa mascarilla. Y dentro de las políticas estructurales,
lo que tendríais aquí son relacionadas con la modernización del país, el desarrollo de regiones deprimidas o de nacionalizaciones o privatizaciones. ¿Qué es una nacionalización? Una nacionalización es cuando cojo una empresa privada y la hago pública, lo que en su momento pasó con Bankia, ¿vale? Era una empresa privada, estaba como estaba, se intervino por parte del Estado y se hizo pública durante un tiempo determinado, ¿vale? Ahora vuelve a ser una empresa privada sin ningún problema. O bien, todo lo contrario, cogemos una parte del sector público y lo privatizamos, lo hacemos privado, que es lo que ha sucedido durante un periodo en la Comunidad de Madrid en la parte de la sanidad, ¿vale? Ha habido determinadas eh, ¿cómo se llama esto? Áreas especialistas de la seguridad social, de la sanidad, que lo que han hecho ha sido privatizarlas, simplemente porque no daban dinero, porque se consideraba que privatizándolas iba a ser mejor para la economía o simplemente por aliviar un poco las cargas de las arcas públicas, ¿no? Por aligerar un poco esos presupuestos del Estado. Bueno, lo tenéis ahí, políticas estructurales, políticas coyunturales. Esto, chicos, simplemente lo veo, lo tenéis en vuestro libro, lo tenemos que ver en el temario, pero esto es algo mucho más bonito de ver y que se explica mucho mejor en la asignatura de economía en primero de bachillerato. Por eso digo que a mí es una parte que me gusta mucho de la economía, me gusta muchísimo porque manejáis varios datos, manejáis varias variables y ayuda mucho y muy bien a entender el mundo que os rodea. Ayuda muchísimo. Fijaros, dentro de las políticas coyunturales, las dos más importantes es la fiscal y la monetaria. Son las que vamos a ver aquí. Y simplemente lo que voy a poneros es una pequeña relación, ¿vale? En la política fiscal, voy a empezar con esta y luego voy con la monetaria. En la política fiscal, que es la que lleva a cabo el Estado, cuando bajo los impuestos o subo el gasto público, aquí lo que se produce, en el caso de bajar los impuestos, es que aumenta el consumo y la inversión. Claro, no tengo que pagar tantos impuestos, me queda más dinero disponible. Si tengo más dinero disponible, puedo aumentar el consumo, ¿vale? Imaginaos que gano 1.000 euros y pago 200 en impuestos. Gano 800 netos. Pues imaginaos que a la noche a la mañana gano 1.000 euros y tengo que pagar 150 en impuestos. Pues tengo 850 para gastar. Lo que me dice la economía, lo que me dice la literatura económica, es que ese dinero lo voy a emplear en más consumo. Voy a consumir otras cosas que antes no estaba consumiendo. Y luego, por otro lado, tenéis que cuando el Estado aumenta el gasto público, es decir, bajada de impuestos y subida de gasto público es una política fiscal expansiva, lo contrario, es decir, subida de impuestos o bajada de gasto público es una política fiscal restrictiva, esa la llevamos cuando la economía va muy bien, todo lo que hacemos es recaudar dinero para cuando va muy mal, pues cuando lo que estoy haciendo es aumentar el gasto público, automáticamente lo que estoy haciendo es aumentar la producción y el empleo. Y por consiguiente también aumentan los precios, ¿vale? Pero sobre todo lo que tenéis que entender es que aumenta la producción y el empleo. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo infraestructuras, mejoran las comunicaciones del país. Por tanto, puedo aumentar la producción y al aumentar la producción va a aumentar el número de personas empleadas. Yo estoy aumentando el gasto público, el ejemplo que os ponía de vuestro famoso PAU de Aranjuez, si todo hubiera salido bien, hubiera habido más empresas, hubiera habido más negocios, hubiera habido más área comercial, hubiera habido más producción, ¿vale? De todas esas tiendas que se hubieran puesto ahí, de todas esas tiendas que se hubieran desarrollado en ese PAU, pues hubiera aumentado el empleo, ¿vale? Esto de que aumenten los precios es algo que ya estudiaréis tranquilamente, pero tiene un razonamiento muy sencillo, ¿vale? Cada vez que está aumentando la cantidad de dinero en circulación, si yo tengo más dinero en el bolsillo, al final lo que termina pasando es que los precios terminan por incrementarse, ¿vale? Es el ejemplo que os ponía de la inflación. Si de la noche a la mañana resulta que le damos a la máquina de imprimir dinero y todos automáticamente en nuestros bolsillos, en lugar de tener 1.000 euros, tenemos 2.000, ¿qué es lo que van a hacer las empresas? Subir los precios, porque sabe que todos tenéis más. Por tanto, en ese momento que están subiendo los precios, el dinero comparativamente con el momento anterior vale menos. De ahí que la inflación sea algo muy negativo y que haya que estar controlando de forma continua. Una inflación descontrolada es mala y una inflación controlada es buena. Por esa idea de que todos trabajamos por un poco más de dinero, que nos suban el sueldo, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, en la política monetaria, que es la que lleva a cabo el Banco Central Europeo, pues tenéis que se puede articular, se puede realizar dos cosas por parte de los bancos, pero son los bancos que están a nivel de Europa, son bancos institucionales, ¿de acuerdo? No son los bancos privados, son los bancos de las instituciones. Pueden controlar los tipos de interés y pueden controlar el dinero en circulación, ¿vale?
Si aumenta la cantidad de dinero en circulación, aumenta la capacidad de gasto. Si aumenta la capacidad de gasto, aumenta el consumo e inversión, aumentan los precios y aumenta la producción y el empleo y aumentan los precios. ¿Qué es esto de aumentar la cantidad de dinero en circulación? Que tenemos más dinero en nuestro bolsillo, ¿vale? Simplemente lo que hacen algunas veces los bancos es imprimir dinero, que haya más dinero en circulación. Por tanto, si hay más dinero, si llega más dinero a mi bolsillo, que eso al final existen ¿cómo se llama esto? Los elementos, los instrumentos necesarios para que eso se produzca, pues al final, al aumentar la capacidad de gasto, aumenta el consumo y la inversión y con ello aumenta la producción y el empleo, los precios. A ver, ¿qué sucede? Si yo estoy imprimiendo dinero, ¿vale? En la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo es la de aumentar el dinero en circulación o es la de bajar los tipos de interés, al final lo que está pasando es que está llegando más dinero a los bancos. Como los bancos tienen más dinero, ponen más dinero a disposición de los clientes. Como tienen mucho, no queda más remedio, como es un bien más, bajar el precio. De forma que los clientes puedan acceder a dicho consumo, lo puedan utilizar, ¿vale? Lo que tenéis aquí, baja el coste de los préstamos y con ello aumenta el consumo y la inversión, aumenta la producción y el empleo, pero claro, como todos tenemos más dinero, pueden aumentar los precios. ¿Sí? ¿Qué sucede en el caso contrario? ¿Qué sucede cuando quito el dinero en circulación? Cuando quito el dinero en circulación tenemos menos dinero. Es decir, donde antes había 1.000.000 de euros para repartir entre 10, resulta que ahora hay 500.000 euros a repartir entre 10. Hay justo la mitad. ¿Qué pasa con la capacidad de gasto? Que disminuye. Lo que pasa es que aquí lo que tenéis que entender que no es un dinero que llega directamente a nuestros bolsillos, es un dinero que llega a través de los bancos, ¿vale? Y por tanto, ese dinero que llega a través de los bancos, por detrás también hay que articular el funcionamiento del tipo de interés, ¿vale? Si nos llega menos dinero, tenemos menos capacidad de gasto, se reduce el consumo de la inversión y por tanto aquí tenemos un problema de que no se produce y de que se genera desempleo. Pero por otro lado, bajan los precios. ¿Por qué? Porque nadie lo está demandando. Es lo que nos está pasando a día de hoy. Como consecuencia de la crisis del coronavirus, los precios están bajando. Es decir, nuestro IPC está en torno al 0%. Fijaros los precios del petróleo. Por tanto, ¿cómo se llama esto? El Banco Central Europeo, una de las políticas que puede llevar a cabo para tratar de salir de esta crisis que tenemos a día de hoy es una política monetaria expansiva. Es decir, vamos a intentar poner más dinero en circulación, vamos a bajar los tipos de interés y con ello aumentar la capacidad de gasto de las personas, que aumenta el consumo, aumenta la inversión y aunque aumenten los precios no pasa nada porque a día de hoy los precios están en un 0% y en algunos casos hasta están bajando. ¿Qué podemos hacer con la política fiscal? Con la política fiscal lo que podemos hacer es lo mismo, bueno, bajar los impuestos para que la gente tenga más capacidad de consumo. Y al tener más capacidad de consumo, aumenta el consumo, aumenta la inversión, aumenta la producción, aumenta el empleo. Sin embargo, en España tenemos un pequeño problema, ¿vale? Que es el que tiene que ver con el dinero que debemos. Tenemos una deuda pública muy alta, es decir, tenemos un déficit muy alto y este déficit lo financiamos con deuda pública, es dinero que debemos. Por tanto, si bajo los impuestos cuando ya debo dinero, el Estado no recibe ingresos. Y si ya debemos dinero y encima estoy bajando los impuestos, eso va a significar deber más dinero. Por tanto, va a ser complicado que podamos articular una política fiscal expansiva. ¿Sí? A no ser que pidamos más dinero prestado. No va a haber otra forma de hacerlo. Bueno, chicos, esto que veis que es muy teórico, simplemente lo pongo para aquel que le guste, para aquel que le llame la atención, lo vemos un poquito por encima. Y de aquí lo único que os voy a pedir, pues lo de siempre, os pido una pequeña actividad de aula, a ver dónde la tengo. Yo pensé que la tenía, pues no. Pues aquí lo que hago es que os pido una pequeña actividad de aula que tiene que ver con el PIB, la inversión e indicadores. Y nada, lo hubiéramos hecho en clase tranquilamente. Aquí tenéis un ejercicio, muy parecido al que tenéis en las diapositivas. Luego posteriormente tenéis otro ejercicio, igual que el de las diapositivas, fijaros, que os he puesto en lugar de un 10% a que tendríais un 5, 100.000 entre 20.000, a que tenéis un 6, y aquí tenéis pues, unas preguntas para que lo razonéis. Y luego por último tenéis un pequeño texto. Veis que no me explayaba mucho con el texto, no me enrollaba mucho. Y aquí tenéis pues una serie de indicadores. Tenéis que mirar dentro de este texto si encontráis los indicadores que hemos estado estudiando en las diapositivas, ¿vale? Esto lo pongo así, en bonito y así, en bonito. ¿Qué indicadores de los que hemos estudiado en los apuntes, vídeos aparecen en el texto? Es decir, inflación, empleo, déficit, deuda pública, etcétera, etcétera. ¿Qué relación guardan el turismo con el PIB y el desempleo? A ver qué es lo que me decís ahí. ¿Qué información reporta el déficit? Bueno, acabamos de ver, lo acabamos de decir, lo de los ingresos son mayores que los gastos, o los gastos son mayores que los ingresos, mejor dicho.
¿Qué hacían los estados cuando el déficit indicaba que los ingresos son inferiores a los gastos? Los acabo de decir. Y por último, viendo todos estos indicadores y según las políticas que hemos visto en el punto 3, cómo estabilizar la economía, esas políticas coyunturales, estructurales, esas políticas monetarias, políticas fiscales, qué se podría hacer para recuperar la economía cuando haya pasado la crisis del COVID-19. No voy a valorar, es una opinión personal, solamente voy a valorar cómo os expresáis según lo que habéis visto y si queréis investigar y me queréis poner un artículo de prensa, me queréis poner otra cosa, me ponéis directamente la fuente y me podéis decir, yo estoy de acuerdo con esto, yo creo que habría que hacer esto. Perfecto, os lo compro. Simplemente es trapichear, fuchicar un poquito con estos conceptos que estamos viendo, ¿vale? Y nada, esta actividad me la tendríais que entregar tranquilamente, os lo pondré en la programación, de hecho yo creo que ya lo he hecho. A ver, un segundo, vamos a entrar en el escritorio docencia. Me parece que esto que ya la he puesto, ¿vale? Es decir, tendríamos que hacerlo, economía cuarto de la ESO, que sois vosotros. Esta actividad de aula pues tendríais que entregarla tranquilamente, yo creo que la he puesto para el 18 de mayo, sí, para el 18 de mayo. Y luego la actividad de este tema 11 pues para el 29 de mayo, ya con esto terminaríamos. Pues nada chicos, lo dejo aquí, ¿vale? Y nada, lo de siempre, nos seguimos viendo, hablando, comentando y cualquier cosa que necesitéis, por favor ya sabéis que no tenéis más que pedírmela. Pues nada chicos, hasta luego.